¿Qué es lo que nos falta ver de acá del práctico uno, de lo que es vectores? De lo que es vectores, vamos a... creo que faltaba algo que ya se los muestro antes de entrar con el tema de cartesianos. A ver, repasemos brevemente. Este es de los últimos ejercicios que hicimos la clase pasada, que era el tema de cuando se quiere saber si los vectores son perpendiculares, ¿sí? Y yo les había puesto en la pizarra que si el producto escalar, si el producto escalar o producto punto da cero, eso significa o eso implica, digamos, que lo que está sucediendo es que los vectores son perpendiculares, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho que era, ¿por qué era esto? ¿Por qué era esto? Porque la definición de producto escalar, la definición de producto escalar es la siguiente. O sea, el producto punto o producto escalar entre el vector A y el vector B es igual al módulo de A, o sea, la longitud de A. ¿Se acuerdan ya cuando hablamos de módulo? Es la longitud del vector por el módulo de B por el coseno del ángulo θ, le podemos llamar, o ángulo alfa, que forman esos dos vectores, ¿sí? O sea, supónganse, ese sea el vector A y este sea el vector B. Ahí serían perpendiculares. Θ sería este ángulo, el ángulo que están formando entre ellos, ¿sí? ¿Y cuánto es el coseno? El coseno de 90 grados, que sería en ese caso, es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, como el coseno de 90 es 0, hace que toda esta multiplicación de 0, bueno, porque los vectores, por supuesto, no van a ser de longitud 0, tienen un tamaño. Pero al ser 0 el coseno de 90, hace que todo este resultado sea 0. O sea, el resultado de esa multiplicación sea 0. Por lo tanto, siempre y cuando los vectores sean perpendiculares, el producto escalar o producto punto nos va a dar 0. Entonces ahí ya tienen ustedes una manera analítica, o sea, sin necesidad de graficarlos a los vectores, de saber si son perpendiculares o no. ¿Cómo van a saber? Bueno, si es 0 el producto escalar o producto punto, entonces son perpendiculares. Si es distinto de 0, no son perpendiculares, forman ángulo distinto a 90 grados, ¿sí? Y acá habíamos resuelto uno que era con vectores en el plano, entre este, y nos daba 1 el producto escalar. Y entre este y este, que ya son vectores en el espacio, que tienen 3 componentes, nos da también menos 2, o sea que no son perpendiculares. O sea, siempre, solamente cuando dé 0 el producto escalar entre dos vectores, entonces significa que esos vectores son perpendiculares entre ellos, o lo que es lo mismo, que están formando ángulos de 90 grados. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Después, esto también lo llegamos a ver, si se fijan en la carpeta lo tienen, que es cuando queremos saber qué ángulo forman entre dos vectores. El ángulo que forman entre dos vectores. Este supóngase que sea el vector A y este el vector B. Y entonces, bueno, acá le puse alfa, el ángulo,
Y eso es lo que se quiere saber. ¿Cómo se determina eso? Bueno, también tiene que ver con la definición de producto escalar, sino que lo que se hace es se despeja coseno. Se despeja coseno. ¿Sí? A ver, lo podemos hacer. A ver si acá está. Lo podemos hacer, que no está resuelto acá, con ángulos, vectores que son en el espacio. Este creo que lo habíamos hecho en la clase pasada. Veamos este. O sea, de nuevo partimos de la definición de producto escalar. Son aplicaciones, digamos, del producto escalar, en definitiva, lo que estamos viendo. El producto de A por B, voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Voy a poner lo que A por B, dijimos que era módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Supónganse que acá le llamemos alfa. Da lo mismo cómo se llame el ángulo. Bueno, acá lo que hacemos es despejar coseno. En este procedimiento lo que tenemos que hacer es despejar coseno, coseno de alfa. Entonces, para despejar coseno, esto que está multiplicando, el módulo de A y módulo de B que están multiplicando, pasan dividiendo. Entonces nos queda producto punto, producto escalar A por B sobre módulo de A por módulo de B. Pasan dividiendo esos dos que estaban multiplicando. ¿Sí? Estamos despejando. Entonces ahí nos queda coseno de alfa. Y acá sería despejar coseno. El siguiente paso sería despejar coseno. Coseno. ¿Cómo se hace? Con arco coseno. Así se despeja coseno. Con arco coseno. Entonces es como que aplicamos arco coseno en ambos miembros. Acá arco coseno de coseno se va a cancelar y entonces nos queda arco coseno de todo esto. Del producto escalar dividido el producto de los módulos. Y así entonces obtenemos la medida del ángulo alfa. ¿Estamos? Tengo fea la letra, nomás yo tendría que ser médico, no ingeniero. No tengo letra de ingeniero, lamentablemente. Eh, bueno, veamos entonces para este caso cómo tendríamos. Nosotros tenemos acá estos vectores, lo copio acá los vectores. El vector A de componentes menos 1, 1, 2. Y el vector B, lo voy a poner acá yo para que sea más fácil de ver el cálculo que hacemos. B, 1, 1, 1. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es calcular el producto escalar, producto punto, A por B. ¿Se acuerdan cómo es? Se va multiplicando este con este y se van sumando los resultados parciales. O sea que es menos 1 por 1 más 1 por 1 más 2 por 1. ¿Sí? Bueno, esto les va a dar menos 1 más 1 más 2. Este menos 1 con más 1 se cancelan, o sea que el producto punto da 2. Ese es el producto escalar. Esto es producto escalar. Escalar.
¿Sí? Este es el primer resultado parcial que tenemos. ¿Y qué más tenemos que calcular? Y bueno, los módulos de los vectores, acá módulo de A y módulo de B que participan. Entonces eso lo podemos sacar acá. Vamos a decir el módulo de A. Bueno, el módulo de A, ¿se acuerdan cómo se calcula el módulo? Es la raíz cuadrada, es como si fuera de la fórmula de Pitágoras. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, o sea, menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Se elevan las componentes de cada una de las componentes del vector, se eleva al cuadrado, se suman entre ellas y se saca la raíz cuadrada. O sea que acá queda 2 al cuadrado, 4, 5, 6. Queda raíz de 6 acá. Raíz de 6. Y lo mismo tienen que hacer para calcular el módulo de B, la longitud. ¿Se acuerdan que con esta fórmula lo que sacamos es la longitud del vector? Entonces, módulo, acá vamos a tener, bueno, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que son las componentes del vector. O sea que nos queda raíz de 3. Raíz de 3. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces estos son los 3 resultados que nosotros necesitamos reemplazar en la fórmula para calcular. Entonces acá vamos a sacar alfa, va a ser igual a arco coseno de, en el numerador va el producto escalar, va este 2, 2. Y en el denominador el producto de los módulos, o sea, raíz de 6 por raíz de 3. ¿Estamos? Bueno, y hay que hacer ese cálculo le voy a decir acá al ChatGPT. Bueno, estamos. Acá le habíamos dicho el otro día que resuelve el ejercicio 15, ¿ve? Entonces ahora le vamos a decir, resuelve el ejercicio 16. Ahí está. De paso controlamos qué es lo que está haciendo el ChatGPT. Mire, bueno, le queda el coseno, nosotros después lo despejamos a coseno con arco coseno, ¿no? Acá está, el producto punto, miren, el producto punto le dio 2. El módulo de A, raíz de 6, el módulo de B, raíz de 3. O sea, hasta ahí venimos bien, coincidimos. Ahí planteamos la fórmula, después le hace tiene que hacer el arco coseno, acá no está haciendo arco coseno todavía, pero acá sí en definitiva lo está calculando. 61,87 grados, eso le tendría que dar aproximadamente. Le vamos a poner manito arriba, manito arriba. Le podríamos poner, sí, ahí le podríamos decir que explique cómo hace arco coseno para despejar tita, cómo saca el arco coseno. Pero ahí tenemos ya el resultado. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acuérdense, ¿para qué son estos ejercicios? Para ver la aplicación, para qué podemos usar el producto escalar. En el ejercicio anterior, en el 14, era para saber directamente si son perpendiculares o no los vectores. Hacemos el producto escalar, si nos da 0, entonces los vectores son perpendiculares. Si el producto escalar da distinto de 0, no son perpendiculares.
Y en el 15 y en el 16 es para conocer la medida del ángulo que forman entre los dos vectores, ¿sí? En el 15 era con vectores en el plano y en el 16 que hicimos recién, vectores en el espacio. La fórmula es la misma, lo único que va a cambiar es cómo se calcula o sea que el producto escalar tiene un término más, las terceras componentes, y los módulos también tienen que elevar al cuadrado la tercera componente. Bueno, el 17 parece que es, veamos el ejercicio 17. Se le da la gráfica, se les da la gráfica de los vectores, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué necesitamos? Bueno, las componentes, que en este caso es fácil, porque las componentes son, uno de los vectores termina en 3,1, entonces como empieza en el origen, las componentes es 3,1, y el otro vector está en 1,4. Entonces, bueno, una vez que tienen las componentes, hacen el producto escalar. Hacen el producto escalar. 3 por 1 más 1 por 4. Producto escalar les da 7. O sea, la fórmula es la misma. Lo que cambia acá es que el punto de partida era la gráfica y tenían que anotar las componentes. ¿Sí? No sé si ChatGPT entiende, ya lee entiende desde la imagen. A ver, lo probemos. Acá le ponemos resuelve ejercicio 17. Este todos los meses tiene... Ah, sí. No la puede leer a la imagen del vector. Bueno, es lo mismo entonces eso. Eso para sacar el ángulo entre vectores. Es lo mismo que los otros. A ver. Bueno, este no lo vemos. No sé si hay otro. Quiero fijarme. Bueno, en este el 19 tiene que ver con la aplicación del producto vectorial. ¿Se acuerdan del otro tipo de producto que se podía hacer con vectores? El producto vectorial, si nosotros sacamos voy a llevar para el otro programa donde puedo escribir, para poner ejercicio 19, aplicaciones, producto vectorial. Bueno, ¿cómo hay que hacer? Nosotros tenemos
que el producto vectorial o producto cruz A por B da como resultado otro vector. Por eso es producto vectorial, porque el resultado es un vector. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se interpreta esto? El módulo del vector resultante es igual a, ahí vamos a copiar, queda un poquito. El módulo del vector resultante es el área del paralelogramo. ¿Sí? Entonces vamos, es de aplicación, ya vimos, ya sabemos cómo resolver el producto vectorial. Resuelve ejercicio 19. Bueno, ahí están los dos vectores. El área del paralelogramo es el módulo del vector resultado del producto vectorial. ¿Sí? Entonces acá, ¿se acuerdan cómo resolvemos el producto vectorial? ¿Sí? Ponemos en la matriz, la primera fila, los versores IJK, en la segunda fila los componentes de A, en la tercera fila los componentes de B, el último vector. Y después íbamos haciendo submatrices, ¿se acuerdan? Para ir sacando. Ahí, ¿se acuerdan que acá lo que hacíamos era así? Acá no voy a poder escribir. Lo voy a copiar para allá. ¿Se acuerdan? El determinante de esta matriz es igual al determinante de una matriz donde se elimina la fila y la columna de donde está ahí. Entonces me queda 4, no es la resta acá, 4, el otro elemento es menos 3, menos 5, 4. Y eso va multiplicado por i. Después les decía que va un menos ahí, va la submatriz de eliminar fila y columna donde está j. O sea que si elimino fila y columna de j, la submatriz queda menos 2, menos 3, 3, 4. Y acá va más una submatriz que va a ir multiplicada por el versor k, donde se elimina la fila y la columna de k. Entonces queda menos 2, 4, 3, menos 5. Y después van calculando los determinantes. ¿Se acuerdan? Los determinantes entre 4 por 4 es 16, menos, bueno, acá queda 15 positivo. El menos este es de la fórmula. Menos 15 por i, esto paréntesis acá, menos, acá tenemos menos 8 sería, menos 8 por, perdón, menos 9 sería, porque 3 menos 3. 3 por menos 3, menos 9. Eso por j. Y más, bueno, menos 2 por menos 5, perdón, menos 2 por menos 5 sería menos 10, menos el producto de la contradiagonal, que es 4 por 3, 12. Ponemos paréntesis ahí, y eso va multiplicado por k. Así es como resolvemos los
determinante de 2 por 2 que tenemos planteado ahí. Entonces acá 16 menos 15, una I. Acá tengo menos 8 menos 9 menos 17. Con el menos este se hace más 17. Más 17J. ¿A dónde acá? Ah, tienes razón. Bien, bien. Gracias. Acá este queda negativo. O es más 9, tenés razón. Sí, sí, tienes razón. Menos uno queda. Ahí queda uno positivo, con el menos queda menos uno. Sí. Entonces, menos J. Bien, están atentos, eso está bueno. Y después tenemos ahí menos 22, más, sí, menos 22. Menos 22K. Habíamos dicho sí, tienes razón. Bien. Le erré en todo, no pegué una. Menos 2. Bien, gracias que están ustedes, si no esto sería un fracaso. Ahí está. Bueno. Y bueno, ese es el vector. Este es el resultado del producto vectorial. Ese sería el resultado del producto vectorial. Ahora, el área de paralelogramo sería igual al módulo del resultado del producto vectorial, que era el que yo le llamaba el vector C, el módulo. Y entonces el módulo, acuérdense que de acá las componentes de este vector serían 1, porque es una I, ¿no? Después tengo menos J, quiere decir que la componente es menos 1 en J, y en K el coeficiente es menos 2. Entonces esas serían las componentes. Entonces el módulo, claro, va a quedar raíz de 6. Va a ser 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿De dónde salen esos números? Son estos, ¿no? Las componentes que se elevan al cuadrado y se suman. Así se saca el módulo. Entonces el módulo nos queda raíz de 6. Entonces ese es el área del paralelogramo. Raíz de 6. Veamos si coincide con... Sí, menos mal que me han corregido, si no, no iba a salir ese ejercicio. Bueno, entonces, con estos ejercicios de aplicación estamos también de paso recordando cómo eran los procedimientos para calcular producto escalar, producto vectorial y módulo del vector. Y con eso tenemos aplicaciones. No veo acá. ¿Puedo cambiar o están copiando? Me dicen ustedes cuando puedan. ¿Qué pasó?
No veo si acá hay para determinar cuándo son paralelos. Ah, acá. Dice cuándo los vectores son paralelos. Cuando son perpendiculares ya sabemos. Ejercicio 20. Paralelismo de vectores. Bueno, cuando son paralelos. Ya, cuando son perpendiculares ya sabemos, es cuando el producto escalar o producto punto es cero. ¿Sí? Lo podemos anotar si quieren acá. El vector A es perpendicular al vector B si, solo si el producto punto o producto escalar, si el producto punto o producto escalar es igual a cero. Ese es el criterio, la regla, digamos que en este caso es para vectores en el espacio, pero aplica lo mismo. ¿Se acuerdan cómo tienen que hacer en este caso? ¿Qué tiene de diferente esto? Que los vectores están en su formato, en su versión con versores. Pero lo más práctico es sacar las componentes. Por ejemplo, ahí el de A, las componentes 1, 3, menos 5. ¿Sí? Saco los coeficientes de acá. A la I la multiplica un 1, a la J la multiplica un 3 positivo y K está multiplicado por un menos 5. Entonces saco los coeficientes, esas son las componentes. Y las componentes del vector B van a ser 4 en la I, 2 en J, 2 positivo y 2 en K también. Entonces ahí ya tenemos lo necesario para calcular el producto punto o producto escalar para ver si son perpendiculares. Si nos da 0, son perpendiculares. Acá va 1 por 4, este con este. 1 por 4, 4. Se suma. Más 3 por 2, 6. Y se suma 5, menos 5 por 2, que va a ser, bueno, menos 10 por el signo. Menos 10. Entonces, miren, da 10 positivo, menos 10, da 0. Acá sí el producto escalar da 0. ¿Sí? Entonces, esto implica que el vector A es perpendicular con el vector B. Ya tenemos demostrado, no nos hace falta graficar para saber que esos vectores son perpendiculares, se están formando ángulos de 90 grados. ¿Por qué? Porque el producto escalar entre ellos nos dio 0. Bueno, ahí en ese caso ya no tienen, si son perpendiculares, no van a ser paralelos, evidentemente no pueden ser simultáneamente paralelos y perpendiculares. ¿Sí? Entonces, a ver, tomemos con este para ver el criterio para cuando son paralelos. El vector A es paralelo al vector B, el vector A es paralelo al vector B, sí, solo sí, el módulo del producto vectorial acá miren la diferencia, acá es con el producto vectorial, ¿no? Para saber si son perpendiculares es con el producto escalar, puse ahí con el producto punto. Y para saber si son paralelos es con el producto cruz, ¿sí? Esto es producto vectorial.
Son operaciones distintas. Producto vectorial. ¿Sí? Y este de acá es producto escalar. Producto escalar. ¿Sí? Bueno. Esto es cuando el módulo del vector resultado del producto vectorial, cuando el módulo es igual a 0. ¿Sí? Cuando el módulo, ahí le ponemos así para que es un 0, no es una O, es un 0. Cuando el producto vectorial da, el módulo del producto vectorial da 0, cuando el resultado, el vector resultado sea el vector nulo. ¿Sí? Cuando sea el vector nulo el resultado. Entonces, si ustedes hacen, a ver, le pidamos acá, ChatGPT resuelve ejercicio 20, inciso C. Bueno, va a leer el enunciado y acá primero prueba a ver si son paralelos. Bueno, acá lo hace un poco más sencillo, que es a ver si son combinación lineal, pero esto lo van a ver más adelante cuando vean los conceptos de álgebra. Verifica si son paralelos los vectores según criterio de producto vectorial. Sí, hay una relación ahí que es, pero que nosotros no lo vimos todavía. Bueno, ahí están los vectores. Me dice que los vectores son paralelos si el producto vectorial es nulo. Esto que yo les decía hace rato. O sea, cuando el producto vectorial del vector nulo, o sea, todas las componentes 0, 0i, 0j, 0k, bueno, el módulo de ese vector va a ser 0. ¿Sí? Y en este caso, miren, justo el que elegí, el inciso C, da 0. O sea, ustedes resuelven el producto vectorial, como hicimos hace rato con los determinantes, el determinante para I, el determinante para J, el determinante para K. Y fíjense que los resultados son 0 en cada determinante de cada submatriz. ¿Sí? Por lo tanto, los vectores son paralelos. Como las componentes son todas 0, el módulo del vector es 0, también la longitud es 0. ¿Sí? Así que bueno, ese es el criterio. Para eso se puede aplicar el producto vectorial para saber si los vectores son paralelos en este caso. Es cuando el producto vectorial da el vector nulo, o lo que es lo mismo, el módulo del vector producto vectorial es 0. Bueno, con eso creo que hasta ahí estamos. Los otros ejercicios que no vimos acá en clase, ya ustedes pueden trabajen con ChatGPT, súbanle el PDF y le van preguntando. ¿Sí? Le va preguntando cómo se resuelve tal ejercicio, que es bastante acertado. Yo acá les muestro, lo hace bien, por eso les digo que lo hagan, porque ya lo probé yo con los otros ejercicios, que son los problemas de aplicación. Hay uno que es de fuerza, miren, entonces yo por eso les digo que lo usen a ChatGPT, porque les va a dar, les resuelve bien. ¿Sí? Hay un problema acá que es el de una lancha. A ver acá, ¿ves? Problema de aplicación. La lancha que cruza, ¿sí? Y eso lo resuelve. Acá yo le puse, le copié el enunciado del problema, y lo resolvió bien, ¿sí? Tiene que ver, un poco es aplicado con física. Bueno,
Les da el código si lo quieren programar en Python, pero si no también va haciendo los cálculos. Están bien. ¿Sí? Igual acá hace un cálculo de fuerzas, de trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces, tiene que ver más con física. Acá esto. Es la fuerza que se aplica más la distancia. O sea, si yo tengo que empujar esta mesa, ¿sí? El trabajo que voy a hacer para sacarla a la mesa fuera del aula va a ser la fuerza que yo aplique más la distancia que la tengo que empujar a la mesa. Eso va a dar como resultado el trabajo realizado, ¿sí? La cantidad de trabajo realizado. Bueno, lo resuelve bien. Por eso les digo, úsenlo con confianza al, para ese tipo de ejercicio. Pero, en definitiva, lo que voy que estos ejercicios, miren, calcula, ¿ven? El trabajo, este W sería el trabajo, work en inglés, es fuerza por distancia. Entonces, y se resuelve como el producto escalar o producto punto, o sea, módulo de la fuerza, módulo del vector fuerza por el módulo del vector distancia por el coseno del ángulo de la diferencia de los formado por los ángulos, digamos, el ángulo formado por los vectores. Fuerza, fuerza que sería este y la distancia. O sea, la fuerza que voy a hacer no es la misma, el trabajo en realidad que voy a hacer no es el mismo según cómo la empuje a la mesa yo. Si me agacho y la empujo así a 0 grados, a que si estoy parado y así no me lo quiero empujar. ¿Sí? Cambia la fuerza por el ángulo de aplicación. Entonces dice el ángulo de aplicación con alfa a 30 grados o alfa a 45 grados. A lo que vamos es que, bueno, ¿qué tal? A lo que vamos es que se resuelve como un producto escalar, que es lo que estuvimos viendo nosotros. ¿Sí? Entonces saca el módulo de la fuerza, el módulo de la distancia, y después aplica para distintos ángulos. Coseno de 30, entonces el módulo de la fuerza por módulo de la distancia por el coseno de 30. Resuelven esa multiplicación y le dan joules. El joules es una medida de trabajo. ¿Sí? Así que bueno, lo resuelve bien. Lo único que tienen que observar acá ustedes es que se resuelve como producto escalar, que es lo que estuvimos viendo nosotros. Y se aplica, por ejemplo, a la física. No necesariamente para la geometría, para la matemática, sino que el mismo concepto se está utilizando en física. Bueno, eh, bueno, creo que con eso estamos en todo lo que es vectores. ¿Sí? Nos falta ver, el otro tema, ¿no está acá? Parece. Ah, lo vamos a ver así, que es coordenadas. El otro tema es coordenadas, chicos. Pasamos entonces, ¿no hay preguntas de vectores? ¿Estamos bien? Bueno, pasemos a coordenadas porque estamos un poquito atrasados. Vayamos, acá en el práctico 1 también tenemos ejercicios de coordenadas. Y tenemos, la primera clase, ¿se acuerdan? Hicimos coordenadas cartesianas, o sea, cómo ubicar en el plano, dado un par de números, un par ordenado de números reales, por ejemplo, 3, 5, íbamos, lo graficamos y obtenemos las coordenadas, la representación gráfica del punto en coordenadas cartesianas. Bueno, hay
otros sistemas, ahora les voy a mostrar, vamos a usar GeoGebra también. Bueno, esto es lo que hicimos, a ver, para recordarle, esto es lo que hicimos en el ejercicio 1, la primera clase, con lo que eran las coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Teníamos un punto y entonces acá tenemos las coordenadas, lo que sería la abscisa y la ordenada del punto. Por ejemplo, este punto se corresponde con el par ordenado menos 3, 5, porque menos 3, la primera componente, está referida a dónde cae el punto sobre el eje de las X, y la segunda componente del par ordenado, que se llama la ordenada del punto, es dónde cae el punto sobre el eje de las Y. Entonces, si el punto este lo traemos hacia el eje X, cae en menos 3, y si lo llevamos hacia el eje Y, cae en 5. Por eso es el punto de coordenadas menos 3, 5. Que no es lo mismo, como dice la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo que, por ejemplo, 5 menos 3, que sería acá. No es lo mismo. O sea, por eso les digo que es par ordenado de números reales. El orden en el que están los números importa. Porque una cosa es menos 3, 5 y otro punto en otro lugar del plano es 5 menos 3. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Queda claro que el orden, por ahí, por más que sean los mismos números, si están en orden distinto, son coordenadas de puntos diferentes. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver, eso era en cuanto a las coordenadas cartesianas. Explicado así. Ahora vamos a ver otro sistema de coordenadas que lo tienen que haber visto en algún momento en la secundaria. Capaz algunos se acuerdan. Capaz alguno de ustedes se acuerda. Eh, bueno, acá ya está el sistema de coordenadas polares, ya está acá. A ver, vamos a agregar una vista distinta. Vista gráfica 2D, para que vean cómo es la... Acá está. ¿Cómo sería? Vamos ahí. Este punto es como utilizar otro sistema de referencia para dar la ubicación de los puntos. Dejar de utilizar las coordenadas x, y del punto, o sea, como un par ordenado de números reales, y usar un sistema de referencia distinto. En este caso, lo que se utiliza en lo que se llama coordenadas polares es un número y un ángulo, un número real y un ángulo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este punto en las coordenadas cartesianas, bueno, vemos que es 2, 1. Es 2, 1. Pero, eh, pero ese mismo punto yo le puedo cambiar acá, que ese mismo punto me lo diga en coordenadas polares. Y entonces en coordenadas polares, el punto sería 2,24, que es un número real, y un ángulo. ¿Sí? Un ángulo que en este caso es 26,57. ¿A qué se refiere esto? Este 2,24 es la distancia que hay desde el polo, se llama lo que sería el origen del sistema de coordenadas, desde el polo hasta el punto. Eso sería el 2,24. Es la distancia, a veces, acá yo le puse con ρ, la letra griega ρ, o a veces r de radio vector. Es la distancia que hay desde el polo o el origen, digamos, del sistema de coordenadas hasta el punto. Y este ángulo es el ángulo que forma acá lo que sería el eje X, que ahora pasa a llamar eje polar, el eje polar, con ese radio vector, que sería el segmento que une el polo con el punto. El ángulo medido en sentido antihorario. Fíjense que si yo le aumento ahí,
¿sí? Modifico la ubicación del punto, entonces, bueno, se modifica por un lado la distancia que hay entre el origen y el punto y se modifica el ángulo también. Y siempre se va midiendo en sentido antihorario. ¿Sí? Bueno, este es otro sistema de referencia que se utiliza. Después acá podemos entonces dejar con esta otra vista gráfica lo que tenemos, que ya no tenemos los sistemas X, Y, sino que tenemos un sistema de coordenadas polares. ¿Sí? Por eso tiene estas marcas, digamos. Pero es básicamente lo mismo. Acá está el punto, que ahí lo que le hice fue también como para que ustedes tengan una idea de, con esas líneas, sepamos las coordenadas cartesianas del punto. Ahí, por ejemplo, sería menos 4, 2, pero en realidad estamos trabajando ya en coordenadas polares, entonces es 4,41, que sería siempre la distancia que hay desde el polo hasta el punto, y ahí estaría el ángulo que sería de 153 grados en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos. Entonces, las coordenadas polares se caracterizan por que la ubicación de un punto se da a través de un número, que ya les expliqué que es la distancia que hay del segmento que va desde el polo hasta el punto, y un ángulo. ¿Mm? Eso es coordenadas polares. A ver, pasemos entonces. Y lo que vamos a ver, bueno, el punto, el ejercicio 7 dice ubicar los puntos utilizando coordenadas polares. Coordenadas polares. A ver, veamos. Veamos si acá GeoGebra me permite. Archivo nuevo. Para explicarles cómo se grafica. A ver, veamos. Voy a agrandar acá. Punto. A ver, veamos. Vamos a poner el punto A es igual a ver, vamos a elegir un pi sobre 8, pi sobre 4. A ver si lo toman. 8 pi sobre 4. No sé si me va. No sé si lo grafico. No, acá está. No, pero no es eso. No. Bueno, les explico acá en la pizarra cómo sería. Ahí tienen un punto que es
En coordenadas polares ustedes van a tener lo que les dije, este era el polo, esto se llama el eje polar, y entonces ahí les dice un punto de coordenadas 8 pi sobre 4, eso está en radianes, o sea que pi sobre 4 sería 45 grados, porque pi sobre 2 es 90, pi sobre 4 sería 45. Entonces primero lo que hacemos es marcar el ángulo, primero se marca el ángulo, en este caso pi sobre 4, y después hay que tomar desde el origen, hay que medir 8 en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero midiendo acá, ¿sí? Este sería el punto Q que dice. Ese es el punto Q de coordenadas 8 pi sobre 4. ¿Sí? Así es como se representan los puntos en coordenadas polares. A ver qué otro más. 3 cuartos de pi equivale a 180 grados, ¿no? Entonces sería 3 por 180 dividido 4. 135 grados. Sería para acá. Entonces ahí marcamos el otro punto, vamos a hacerlo con azul, sería 135. O sea que de acá marcamos un ángulo de 135 grados. Por ahí. ¿Sí? Primero hay que trazar la línea y después dice 5. Entonces ahí contamos 5 desde el polo, van contando 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría el punto P. Bueno, así es entonces cómo se trabaja. Primero se marca el ángulo, a dónde quedaría el lado terminal del ángulo, y después se recorre la distancia que está indicada por el primer número, ¿sí? Se recorre esa distancia sobre ese lado terminal para determinar la ubicación entonces del punto. ¿Estamos? Así se trabaja entonces con coordenadas polares. Eso sería la ubicación del punto en un sistema de coordenadas polares. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿Estamos bien? Bueno, y después viene lo que sería la conversión de coordenadas. Pasar, por ejemplo, de coordenadas cartesianas, pasar a coordenadas polares. Eso es lo que vamos a ver con el ejercicio 8. Ejercicio 8, entonces lo copio, lo llevo para acá. Lo tienen que haber visto ya en la teoría también esto. Ejercicio 8. Vamos a poner ahí. Bueno, ejercicio 8. Paso, ponemos cartesianas a polares. Bueno, ahí está el ejercicio. Bueno, yo esta mañana estuve preparando la clase con ChatGPT. Sí. Es ese 3 pi sobre 4. Lo pasé, ahí está en radianes. 3 pi sobre 4 está en radianes para pasarlo a grados sexagesimales, a pi
pi equivale a 180 grados, es un ángulo llano. Entonces, por eso dice 3 por 180 dividido 4. ¿Sí? El pasaje de ángulos en... Bueno, ahora ChatGPT también le puede generar las imágenes. ¿Sí? Entonces yo lo que le pedí es que me genere una imagen, no sé, en alguna parte, incluye gráficos explicativos, le puse. Resuelve el ejercicio y haceme un gráfico explicativo. Y acá este es un buen ejemplo. Vamos a copiar la imagen. La vamos a llevar acá. Esto lo tienen que haber visto. Si ya vieron esto en la teoría, se lo tienen que haber explicado ya. Bueno, acá estaría el planteamiento de cómo nosotros acá tenemos las coordenadas cartesianas x, y del punto, y queremos determinar las coordenadas polares. Para pasar este punto de coordenadas cartesianas a polares, necesitamos, o sea, nosotros tenemos el punto P, ¿sí? Que conocemos las coordenadas x y la coordenada y en cartesianas. Y ahora queremos ubicar a ese mismo punto P. Lo que quiero que quede claro es que es el mismo punto y que está en el mismo lugar, sino que la forma en la que estamos dando la ubicación es distinta. ¿Sí? Acá en el punto P, ahora nosotros tenemos que definir la ubicación a través del radio. El radio es esto, la distancia entre el polo y el punto. ¿Sí? Y necesitamos indicar cuánto es la medida del ángulo θ. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo vamos a sacar eso? Y bueno, por trigonometría. Ahí nos salva, digamos, la trigonometría. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto mide este cateto? Bueno, este sería un cateto. La longitud es x. Este otro cateto, la longitud es y. Y resulta que el radio vector, que es lo que nosotros necesitamos calcular, vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces ahí tenemos por Pitágoras, sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es x, lo elevo al cuadrado, lo sumo con el cuadrado del otro cateto, que es y. Y ahí tienen la primera fórmula de conversión. Para pasar de cartesianas a polares van a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa de un triángulo donde los catetos son x e y. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo aparte de los que están acá. Está un poquito complicado. ¿Quedó claro eso? ¿De dónde sale la fórmula? Y después la otra es que nosotros tenemos que saber cuánto mide este ángulo. También de nuevo trigonometría. ¿Por qué? Porque nosotros del triángulo rectángulo conocemos las medidas de los catetos. Y entonces hay una razón trigonométrica, que ya se van a acordar ustedes, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama esa razón trigonométrica? Tangente. Entonces, acá pongamos acá. Tangente de θ va a ser cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Mide y. Y el cateto adyacente mide x. Entonces, tangente de θ sería y sobre x. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para sacar θ, entonces, porque nosotros necesitamos despejar θ, sería arco tangente, o sea, la inversa del tangente, arco tangente de y
sobre X. Y esas son las fórmulas de conversión, ¿sí? Estas son las fórmulas para el paso de cartesianas a polares. Ven que no me aprendí de memoria nada, ¿no? Yo no me lo sé, ya se dando cuenta que de memoria poco y nada tengo. Es el planteamiento desde la gráfica y de lo que sabemos de trigonometría. Con eso podemos sacar adelante, no hace falta aprenderse las fórmulas, a lo que voy es que no hace falta aprenderse las fórmulas. Hagamos un ejemplo que nos dé números fáciles. Por ejemplo, el punto que en coordenadas cartesianas sea, por ejemplo, 3, 4. ¿Sí? Esto es en cartesianas. Que eso ustedes lo saben ubicar. Y ahora queremos polares. Queremos la ubicación de ese punto, pero en coordenadas polares. Recuerden, este 3 vendría a ser lo que escribimos como X nosotros. Y el 4 es lo que acá en la fórmula pusimos como Y. ¿Sí? Acuérdense, siempre la primera componente está asociada al eje X, la segunda componente al eje Y. Entonces, necesitamos, lo primero que vamos a sacar es el radio vector. ¿Cómo lo vamos a sacar? Como la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, de las coordenadas cartesianas. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, las coordenadas cartesianas del punto que quiero transformar. ¿Sí? Eso nos queda raíz de 25, nos da que el radio es igual a 5. ¿Sí? Queda raíz de 25 es 5. Y después tienen que hacer, para determinar el ángulo tita, es con arco tangente, esta fórmula que escribí acá, que hicimos la deducción, arco tangente de y sobre x. Y es 4 y la x vale 3, en este ejemplo que estoy planteando. Entonces, bueno, ahí van a tener que hacer con la calculadora, arco tangente de 4 tercios, arco tangente de 4 tercios, y eso shift tangente de 4 dividido 3. Error me dio. ¿A ustedes les dio el resultado o no? Ahí está. 53, sí. Bueno, a mí me dio 53. A ver si lo pasamos a grados, minutos y segundos. Bueno, 53,13 me dio. Después habría que pasarlo a grados, minutos, segundos, pero anda por ahí. Entonces, en polares el punto P es 5. Me dijeron 53 grados, 7 minutos. 53 grados, 7 minutos. Bueno, lo dejemos ahí. En general se suele trabajar en radianes, ¿sí? Porque es más preciso. Eh, bueno, eso es entonces todo en cuanto a el paso de coordenadas cartesianas a polares. Cómo transformar, es el mismo punto, pero dado en coordenadas cartesianas, polares. Ah, una cosita que les quería
que les quería aclarar, que acá el mismo ChatGPT lo, lo hizo notar, es que a veces, acá dice, ojo, dice, este ángulo debe corregirse según el cuadrante donde se ubica. O sea, por ahí en la calculadora ustedes ponen el resultado, o sea, arco tangente, o sea, el cálculo arco tangente de y sobre x, y les da un ángulo que no es el ángulo medido en sentido antihorario. A ver. Y entonces hay que sumarle algo para hacerle como la corrección al ángulo. Mm. Bueno, acá por ejemplo está el ejemplo el que hicimos nosotros, 3, 4, el punto en coordenadas cartesianas 3, 4, el radio vector nos dio 5, el arco tangente de 4 tercios, bueno, esto es 0,93 en radianes, ¿sí? Está en radianes. Entonces, cuando el punto está en el primer cuadrante, como es en este caso, entonces no hay que, el ángulo que da coincide, el ángulo que dice la calculadora coincide con el que marcamos en la gráfica medido en sentido antihorario. Pero cuando el punto está en cualquiera de los otros cuadrantes, hay que hacer una corrección. Por ejemplo, si el punto está en el segundo cuadrante, que sería, por ejemplo, menos 3, 4, el mismo, o sea, muy parecido al de recién. A ver, voy a cerrar esto. Voy a volver a abrir el que ya tenía para que vayamos más rápido. Eh, polares a cartesianos. Veamos. Habíamos dicho nosotros que recién usamos el punto acá 3, 4. ¿Sí? Ese punto es el que hicimos recién como ejemplo. ¿Sí? Ven que entonces el radio vector es 5 y el ángulo, bueno, 5,3, eso que son los 53 grados, 7 minutos. Eso es porque está en el primer cuadrante. Cuando un punto está en el primer cuadrante, cuando tanto la X como la Y son positivas, en este caso era 3, 4, los dos son mayor que 0, están en el primer cuadrante. Si nos vamos al segundo cuadrante, por ejemplo, menos 3, 4, ahí, fíjense que si ustedes hacen ahora arco tangente de 4 sobre menos 3, tendrían que hacer arco tangente de 4 sobre menos 3, les va a dar un ángulo negativo. A ver, shift. Claro, menos 53. Entonces, 4 dividido menos 3. Sería, claro, da menos 53. En realidad lo que está haciendo es dar el ángulo para acá, para abajo. ¿Se entiende? Está dando acá, como el opuesto del triángulo, para acá. Y nosotros necesitamos medirlo, o sea, está dando lo que sería del eje X para abajo, así midiéndolo en sentido horario, digamos. Por eso le da negativo. Entonces, lo que hay que hacer es sumarle 180. ¿Se entiende? Porque me está dando para acá, para abajo a mí. Nos está dando acá. Eh, nos estaría dando como si fuera 4 menos 3. Nos está dando este ángulo de acá. Lo está sacando así la calculadora. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarle 180. ¿Se entiende? Sumo 180, entonces ahí termina de quedar bien medido en sentido antihorario el ángulo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, cuando está en el segundo cuadrante, se le suma 180 grados. Acá, si están trabajando en radianes, le tienen que sumar, ¿ve? Dice pi radianes, que serían los 180 grados que estamos diciendo. Cuando el punto está en el tercer cuadrante, cuando el punto,
Ahora analicen, miren cómo es. Cuando está en el segundo cuadrante es porque la X es negativa y la Y es positiva. Un punto que está en el tercer cuadrante, tanto la X como la Y son negativas. Está en el tercer cuadrante. O sea, sería, por ejemplo, menos 3, menos 4. Sigamos moviéndolo acá. Menos 3, menos 4. Ahí estaría en el tercer cuadrante. ¿Sí? El ángulo le tiene que dar 233 grados. Pero si ustedes hacen en la calculadora arco tangente de menos 4 sobre menos 3, que sería la Y sobre la X, le va a dar 53. Le va a dar como que estuviera acá, en el primer cuadrante, y no, está en el tercero. Entonces lo que tengo que hacer de nuevo, sumarle 180 grados o pi radianes. ¿Sí? Se suman entonces 180 para que quede bien medido el ángulo en sentido antihorario. Y cuando el punto está en el cuarto cuadrante, que sería acá, 3 menos 4, por ejemplo, lo que sería 3 menos 4, ¿sí? Ahí hay que sumarle 2pi o sumarle 360 grados. Al ángulo habría que sumarle 360 grados. ¿Por qué? Porque cuando el punto está en el cuarto cuadrante, la calculadora le va a dar este ángulo acá medido así en sentido horario, de acá para acá. De acá para acá. Cuando en realidad hay que medirlo la vuelta entera así en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces hay que sumarle un giro completo. Como lo está tomando para acá, sumarle 2pi o sumarle 360 grados para que dé el ángulo correcto. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con las coordenadas, cuando pasamos de cartesianas a polares. A ver, veamos algún ejemplo acá. Acá, por ejemplo, este punto estaría en el primer cuadrante porque los dos son positivos, entonces no, al ángulo que da, ese es el que queda. Este punto está en el segundo cuadrante porque la X es negativa, la Y es positiva, entonces hay que sumarle 180 o pi radianes. 180 grados o pi radianes. Y este sería, también está en el segundo cuadrante y este está en el tercero. En el cuarto no hay acá. En el cuarto cuadrante no hay. Pero hagamos, por ejemplo, acá rápido este. Este está en el cuarto, tienes razón. 2 menos 2. Bueno, hagamos esos dos. A este dijimos que estaba en el segundo. Sí. Y este también. Ya, falta en el tercero entonces. Bueno, este punto, entonces, estas son las coordenadas en X y este en Y. Y nosotros necesitamos calcular el radio vector, que va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahora voy a agrandar. ¿Sí? Entonces esto les da el radio vector raíz de 18. 9 más 9, raíz de 18. Y el ángulo θ lo tienen que sacar con arco tangente de I, este sería I3 sobre menos 3. O sea que sería arco tangente de menos 1. Pero acuérdense que eso nos va a dar negativo y le tenemos que sumar 180. Shift tangente de menos 1 nos da menos 45. Ya nos tiene que sonar raro que nos dé un ángulo negativo. ¿Sí? Entonces hay que sumarle, sería menos 45 grados y le tenemos que sumar 180.
180. Si están trabajando en radianes, sería sumarle pi radianes. Esto sería pi sobre 4, sería en radianes. Se le suma pi. Entonces, tita en definitiva es 135 grados. 135 grados. Este es grado, no es un cero. Ese es grado, no es 135 grados, no es 1350. ¿Sí? ¿Queda claro entonces eso también? Más allá de la fórmula, ¿cuánto hay que sumar? Si está en el segundo o en el tercer cuadrante, se le suma 180. Si está en el cuarto cuadrante, se le suma 360. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tienen que saber que tienen que calcular ρ radio vector, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces les queda radio vector igual a raíz de 8. Raíz de 8. Y tita va a ser arco tangente de este sobre este. O sea, menos 2 sobre 2. Que también queda arco tangente de menos 1, ¿no? Quedaría arco tangente de menos 1. Les va a dar tita igual a 45 grados. Pero como está en el cuarto cuadrante, le tengo que sumar 360. 360 grados. ¿Cuánto da eso? Acá digo menos 45, que es menos 45. 315. Ahora les explico. A ver, hacemos acá. Para que ustedes se ubiquen. Supónganse, es menos 2 menos 2. El punto está en 2 menos 2. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Punto D le llaman. Bueno, el raíz de 8 es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Eso sería raíz de 8. Voy a agrandar ahí. Raíz de 8. Y nos está dando el menos 45 que nos dio es este de acá. Lo midió así. Menos 45. Pero nosotros lo tenemos que medir así. En sentido antihorario. Por eso le sumamos una vuelta completa. ¿Se entiende? Por eso se le suman los 360. ¿Mm? Por eso da 360. Eso es porque está en el cuarto cuadrante. Bien. Eso sería lo relacionado a paso de cartesianas a polares. Eso sería todo lo que hay que saber cuando uno quiere pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? ¿Alguna duda? Bueno. Bueno, acá le pedí que me genere una gráfica explicando esto, para cuándo tengo que sumar, pero no salió tan claro esto. No me gustó mucho esto. No le entendí mucho la imagen. Bueno, y ahora vamos a ver el caso inverso. Cuando queremos convertir de coordenadas polares, queremos pasar a cartesianas. ¿Sí? Eso en el práctico está acá en el ejercicio 9. El ejercicio 9. A ver,
Determina las coordenadas polares. No, acá el 9 dice, obtener las coordenadas cartesianas del punto que tiene. Ah, coordenadas cilíndricas. Dice. Determinar las coordenadas. Ah, el 7. Acá está, el 7. Tienes razón. Mm, Veamos. Ejercicio 7. Polares a cartesianas. Bueno, entonces acá tenemos, como está en coordenadas polares, tenemos el radio y tenemos el ángulo tita. ¿Sí? Y lo que necesitamos, esto es en polares. Esto está en polares. Y necesitamos las coordenadas x, y que son en coordenadas cartesianas. Vamos a utilizar para deducir la fórmula. Acá están las fórmulas, pero las podemos deducir. Voy a traer de nuevo la imagen, donde está la relación que hay entre coordenadas cartesianas y polares. Bueno, a partir de esta gráfica, así como hicimos para deducir de esta gráfica, determinamos el paso de coordenadas cartesianas a polares, también podemos hacer para encontrar las coordenadas cartesianas sabiendo las polares. ¿Sí? Entonces nosotros acá como dato tenemos el radio vector y tita. Y necesitamos, o sea, conocemos la hipotenusa, es también problema de trigonometría. Conocemos la hipotenusa y un ángulo y necesitamos conocer la medida de los catetos, sería en este caso el cateto X y el cateto Y. ¿Sí? Y para eso usamos las razones trigonométricas. Hay una que es, por ejemplo, para X, nosotros sabemos que la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es coseno. Entonces, coseno de tita es igual a cateto adyacente, que sería X, sobre la hipotenusa, que es R. ¿Vamos? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es coseno del ángulo, de este ángulo agudo. ¿Vamos? De ahí, como nosotros necesitamos despejar la X, a la R esta que está dividiendo la pasamos multiplicando. Entonces va a quedar que X es igual a R, que sería la hipotenusa, por el coseno de tita. Ahí tenemos la fórmula de conversión para sacar X. Y para calcular la Y también vamos a usar razón trigonométrica, pero en este caso seno. Seno de tita es cateto opuesto, que sería Y, sobre hipotenusa, que es R. De nuevo, como nosotros necesitamos despejar la Y, nos queda que Y es igual, si esto pasa multiplicando, radio por seno de tita. Radio por seno de tita. Y ahí están las dos fórmulas entonces que se usan para pasar de polares, pasar a cartesianas.
podemos hacer, bueno, ahí lo tenemos, no sé qué va a salir acá, pasar entonces, esto sería ρ y tita, entonces ahora podemos pasar que P, le podemos convertir entonces X en el ejemplo. Si nosotros tenemos P, que es 5, 3pi sobre 4, ¿sí? Esto es ρ o radio vector, eso es tita, y entonces pasamos a determinar cuánto es X. X va a ser 5, que es R, por coseno de 3pi sobre 4. Si ponen en la calculadora, ahí en ese caso van a tener que poner en radian en la calculadora, sino convertirlo a esto, que creo que nos habíamos dicho que era 135 grados. ¿Sí? Si no ponen en radian en la calculadora, o si no ponen así, igual a 5 por coseno de 135 grados, creo que habíamos dicho. Sería, esto está en radianes, ¿no? ¿De dónde sale eso? Convirtiendo radianes en grados sexagesimales. ¿Cómo se convierte? Reemplazando a pi por 180, que es su equivalente en grados. ¿Sí? Entonces 3 por 180 dividido 4, creo que daba 135. Entonces, ponemos coseno de 135 por, eh, por 5. Que acá, bueno, sería 5 por raíz de 2 sobre 2. Son ángulos notables, eso, y sus razones trigonométricas son así. Si no queremos ponerlo menos 5, porque... menos da acá. Sí, menos 5. Tienes razón. Sí, es menos. Menos 5 por raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Esa sería la coordenada en X. Son números medio raros los que quedan. Y la Y sería, ya lo vamos a comprobar con GeoGebra, sería 5 por por seno. 5 por seno de 3pi sobre 4. Que sería lo mismo que 5 por seno de 135 grados seno de 135. Este sí queda raíz. Sería 5 por, este sí es positivo, raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Bueno, lo que hay que tener claro entonces es eso, la fórmula y cómo se aplica. ¿Sí? Entonces el punto P, que estaba en polares dado así, ahora en cartesianas va a ser menos 5 por raíz de 2 sobre 2 para las X y 5 positivo por raíz de 2 sobre 2 para las Y. Ahí estaría. Bueno. Y vamos a finalizar la clase con lo que es coordenadas cilíndricas.
Bueno, como ven, las coordenadas polares sirven para ubicar puntos en el plano, o sea, en dos dimensiones. ¿Qué pasa? ¿Qué opción tenemos cuando queremos ubicar puntos en el espacio tridimensional? ¿Sí? Ahí entonces hay como una extensión, una ampliación de lo que serían las polares, pero llevadas al espacio tridimensional, que se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Eso les voy a mostrar. A ver, lo vamos a poner acá. Guardar como, a ver si acá podemos. eh, Ejercicio 9 creo que sería. 9 cilíndricas. Vamos a ver cómo sale. Cerrar esto. Vamos a poner una vista tridimensional. Ahí está la vista tridimensional. Fíjense que ahí lo que me está haciendo, acá estamos viendo lo mismo que está acá, que son las coordenadas polares, este punto, ¿sí? Pero si lo vemos en el espacio tridimensional, en realidad, en coordenadas polares no sale del piso, no sale del plano XY. Está ahí, las coordenadas polares están limitadas al plano XY. Entonces, si nosotros necesitamos un punto P en el espacio, vamos a hacer acá, primero necesitamos dibujar una circunferencia, centro, punto. Dice. Entonces acá vamos a decir que el centro es este y el punto es ese. Entonces, me dibujo una circunferencia. Eh, y ahora voy a venir a la vista gráfica 3D y acá vamos a elegir un cilindro. A ver acá, si ponemos cilindro con una circunferencia y una altura. La circunferencia, cilindro, cilindro. La circunferencia va a ser la circunferencia C, se llama C la circunferencia, y la altura le vamos a poner H, que va a ser una altura que le vamos a determinar nosotros. ¿Sí? Bien. Ahí está el cilindro. O sea, acá podemos, miren que variando la altura, se genera lo que sería un cilindro ya. ¿Sí? De la circunferencia pasamos a un cilindro circular. Y quiero poner el punto P. Punto P, que le vamos a decir que tiene como coordenadas la X del punto, C. Lo voy a poner en la X del punto C, la Y del punto C, que es del punto que está acá en el plano, y al cual le vamos a dar una altura. La Y del punto C y de altura va a tener H. A ver si ahí lo grafico. A ver si lo tomo ahí. Es con minúscula. La X del punto C, la Y del punto C, o sea, la abscisa y la ordenada, y la altura. A ver. Quiero poner
A ver, déjeme ver cómo lo hacemos. Punto. Raro, ¿eh? Ah, pasa que ya hay un punto P. Le vamos a llamar un punto eh, punto le llamemos Q. Punto Q igual a x de C, coma, y de C y la altura h. Ahí está. Ahí está el punto. Acá está el punto Q. ¿Sí? El punto Q en realidad es si yo muevo el punto C, el punto Q siempre está alineado con el punto C, sino que está a una determinada altura. La altura se la damos acá, a través de este deslizador, con este parámetro, digamos. ¿Sí? Pero si no, ven que siempre Q va a estar a donde esté C, pero determinado a una diferente altura. Bueno, acá me pide da también las coordenadas esféricas, pero no vamos a ver esféricas. Bueno, esto sería, a ver, esto sería, lo que está acá en el plano bidimensional serían las coordenadas polares que estuvimos viendo anteriormente. Y lo que ven acá en la vista 3D es lo que se denomina las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? O sea, que es básicamente las coordenadas polares, pero con una tercera componente que es la altura del punto. ¿Sí? Que si es positiva, bueno, va a ser desde el piso elevándose, y si la altura es negativa, entonces el punto va hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, acá las coordenadas cilíndricas, ya terminamos. Las coordenadas cilíndricas, miren que es, copio acá esto, no tiene complicaciones porque es lo mismo que polares con el agregado de la altura nada más. Cilíndricas. Bueno, acá en cilíndricas, esto sería R, esto sería θ, igual que en las polares, que es la parte de la que uno ubica el punto en el piso. ¿Sí? Y se le agrega la tercera componente, se suele llamar Z. Estos dos son números. Estos dos van a ser números reales. Números reales. Z es la altura. Sí, Z le pongamos es la altura. Y θ es un ángulo, ¿no? Θ es un ángulo. Eso es lo... O sea, esto hasta acá serían polares. Hasta ahí estarían los que serían polares. Es lo mismo, se calcula de la misma manera. Si uno quiere pasar de cartesianas a cilíndrica en el espacio, los primeros dos valores que tiene que calcular son igual que con las mismas fórmulas que hicimos para las polares. El radio vector y el ángulo θ. Y
la coordenada en Z es la misma. ¿Sí? La coordenada en Z es la misma. Y acá, por ejemplo, acá es pasar de cartesianas a obtener las cartesianas dadas las cilíndricas. Estas son cilíndricas. Cilíndricas. Entonces se piden las cartesianas. Para ir a las cartesianas, ya finalizamos. Las cartesianas ustedes tienen que sacar X con las mismas fórmulas que las polares. Radio vector por coseno de tita. Y lo van a sacar como radio vector por seno de tita. Las mismas fórmulas que vimos recién para las polares. Cuando queremos ir de polares a cartesianas. Y la componente Z es la misma Z que ya tienen. Es el mismo Z. No hay que hacer ninguna conversión. Es este mismo que viene acá. Es el mismo valor. Eso es lo bueno de las cilíndricas. Lo único que hay que hacer es transformar las primeras componentes, que son radio vector y tita. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas. O sea, básicamente es lo mismo que las polares y la última componente la copian igual, no se transforma, no hay que hacerle ningún cambio. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo el martes que viene entonces. Que anden bien.